Muy buenas noches, amigos de Reporte Saladín. Sin lugar a dudas que gracias a uno de los diarios de la mañana, Listín Diario, esa entrevista que se le hizo a Edmond Mulet, quien fue el representante de las Naciones Unidas en Haití, tiene que haber sacudido a diferentes sectores de la República Dominicana en torno a las declaraciones que hiciera ese representante general del secretario general de las Naciones Unidas en Haití durante el periodo en que ejerció esas funciones y sobre todo que a la distancia de él haber salido de Haití ha dado esas declaraciones en ese desayuno del Listín Diario que alerta a la República Dominicana entre lo que puede ocurrir dada la situación que prevalece en el vecino país Haití a la República Dominicana dentro de una coyuntura en que la escasez de alimentos, la falta de combustibles y por supuesto se refleja a su vez en la generación de electricidad y todos y cada uno de los problemas derivados de que Haití teóricamente, desde que el último primer ministro cesó en funciones, hará ya algunos meses, solamente tiene el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, al cual le han reiterado en numerosas ocasiones el deseo, diferentes fuerzas de ese país, de que presente renuncia, independientemente de la presencia dentro del poder legislativo del Senado y una Cámara de Representantes o de Diputados, en la que han ocurrido incidentes que han provocado la destrucción del mobiliario de ambos hemiciclos. La pregunta, pues, que habría que hacer es ¿hasta dónde las Naciones Unidas, la ONU, que fue la que desde la década de los 90 mantuvo un embargo económico a Haití, la salida en 2 oportunidades del poder del expresidente Jean Bertrand Aristide, algunas elecciones en que al inicio de los periodos y prácticamente con excepción del presidente Préval, que fue un periodo de relativa estabilidad, hoy en día Haití representa una verdadera amenaza a la paz, no solo de la región del Caribe, sino a la paz continental. Independientemente del hecho de que el actual presidente de Haití, Jovenel Moïse, hace 2 años en la Asamblea General de las Naciones Unidas expresó que le daba un apoyo total al Pacto por las Migraciones Seguras y Ordenadas. Pero en esa coyuntura, después que se produce el retiro de la MINUSTAH, la misión de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz, que se produjo el retiro también de la MINUSJUST y que prácticamente lo que ha quedado es una asistencia de muy bajo nivel de las Naciones Unidas, las visitas de subsecretarios del Departamento de Estado norteamericano y donde ya se han escuchado hasta propuestas que hiciera uno de los que fueron representantes de la ONU de que prácticamente el Comando Sur de los Estados Unidos de América debería ocupar Haití ante esa debilidad que tiene la Policía Nacional de Haití, la cual prácticamente no pudo completar todo un proceso de formación y de dotación de hombres para mantener el orden público y la seguridad en Haití. Y la pregunta, el interrogante a hacerse es, ¿qué hacer y qué hacer sobre todo la República Dominicana? Quien les habla, que en numerosos programas de Reporte Saladín ha analizado la situación de Haití a través de la historia, está convencido de que un país que ha sido ya catalogado hace muchos años como un Estado fallido, no podrá per se salir
de las circunstancias en que se encuentra. Y aún siendo un país miembro de CARICOM, hay que recordar que ya desde Alexander Petion, que fue presidente en el sur de Haití, este le pedía a Venezuela que le diera a Haití la Guyana venezolana para desplazar la población de Haití hacia la Guyana venezolana, lo que provocó en su oportunidad, siendo Manuel Piar el segundo militar en poder en Venezuela después del libertador Simón Bolívar, diciéndose que incluso eran hermanastros, y Simón Bolívar, cuando se enteró de esas conversaciones entre el general Manuel Piar y Alexander Petion, presidente de Haití, sometió a un consejo de guerra al general Manuel Piar, y aunque eran medio hermanastros, en ese consejo de guerra lo condenó a muerte y fue fusilado el general Manuel Piar. Desde entonces, Haití ha sido Haití dando tumbos a través de la historia. Y en esta coyuntura, en la que independientemente de las afirmaciones que ha hecho el ex representante de la ONU en Haití, Edouard Mullet, en esa reciente entrevista en el Listín Diario, la situación que se originó cuando era presidente, el presidente de los Estados Unidos, con el presidente de Brasil, en ese entonces el presidente Lula, cuando Estados Unidos solicitó que el ejército brasileño, encabezado por un general, fuese el que tuviese a cargo la MINUSTAH, porque el costo de un soldado norteamericano era muy alto para tenerlo estacionado en Haití, y que fue complacido en esa solicitud. Hoy en día esa MINUSTAH se retiró, MINUSJUS se retiró, y la pregunta es sí o no la ONU entiende, y ahora que está la República Dominicana en el Consejo de Seguridad con un asiento no permanente, al igual que la Organización de Estados Americanos, OEA, que como yo lo he propuesto reiteradamente en programas anteriores, se convoque a una conferencia internacional sobre la situación de Haití, porque Haití solo no podrá salir de la situación en la que se encuentra como país. Yo quiero darles, para que ustedes tengan una idea de las diferencias entre lo que fue la colonización de Francia, país responsable del tipo de economía de plantación y de esclavitud que se desarrolló en Haití, de lo que hoy en día son los países miembros del CARICOM, los 14 países, porque cuando en 1946-47, como lo he reiterado anteriormente, Haití solicitó a la ONU, y fue el primer país que pidió un estudio sobre la viabilidad económica del vecino país, ese estudio lo hizo un equipo interdisciplinario y fue entregado por el secretario general de la ONU, Tocqueville, al presidente de Haití en 1949, y la recomendación final de ese estudio, que es de este alto, dicho sea de paso, fue que había que sacar familias enteras hacia las islas semidesiertas del Caribe, que todavía eran colonias de Inglaterra, de Holanda, de Francia y de otros países. En consecuencia, la situación hoy en día, donde todavía Francia tiene como potencia colonial un territorio como ya Guyana Francesa, prácticamente deshabitado, con una estación aeroespacial, y donde tiene una extensión de territorio que perfectamente podría asimilar la migración de 1 millón de haitianos, por lo menos en un periodo de tiempo, porque fue Haití precisamente el país que desarrolló esa economía de plantación, donde los esclavos traídos desde el África tenían un promedio de vida de alrededor de 29 años, el que tiene que asumir hoy la responsabilidad de esa situación. Al cumplirse el bicentenario de Haití, el entonces presidente de esa nación le presentaba a Francia una solicitud de indemnización de unos 20.000 millones de euros para compensarla por lo que fue precisamente la esclavitud en Haití.
Hacemos una breve pausa y retornamos en unos instantes. Endulzándole la vida al gusto dominicano. Por más de 100 años el azúcar papagayo. Azúcar Papagayo es un producto del Central Romana Corporation. Más de un siglo endulzando el gusto de los dominicanos. El cafecito, el bizcocho, la batina y el filón, el dulce leche y su concón. Son cosas muy nuestras que endulzan el corazón. Azúcar Papagayo es calidad del Central Romana. Más de un siglo endulzando el gusto de los dominicanos. ¿Qué es nuevo? Nuevo es estrenar tu libertad. Descubrir lo desconocido. Nuevo es cosechar lo mejor y es el viento que te empuja. Ven y redefine lo nuevo en la Autoferia Popular del 5 al 8 de diciembre en el parqueo de la Torre Popular y dealers autorizados en todo el país. Popular, a tu lado siempre. Agua Planeta Azul, el agua que se bebe en nuestro hogar. Bien amigos, continuamos con el reporte Saladín. Concluía pues con ese informe de las Naciones Unidas de 1949 que fue entregado por el secretario general de la ONU, Tocqueville, al presidente de Haití, y donde recomendaba sacar de Haití familias enteras hacia las islas semidesiertas del Caribe, en esa oportunidad que todavía eran colonias de Francia, Inglaterra, Holanda. Y en esta oportunidad, como lo he dicho en ocasiones anteriores, cuando yo me cuestionaba a mí mismo qué diferencia había entre Guadalupe y Martinica, o aún Santa Lucía, que fue 7 veces francesa y 7 veces inglesa, o aún San Martín, que está dividida al este de Puerto Rico, esa isla, en la mitad francesa, la mitad holandesa. ¿Qué ocurrió? Que en Guadalupe, Martinica, Santa Lucía o aún en San Martín, Francia dio educación y salud a la población, y en Haití, sin embargo, dejó a un país prácticamente que hoy en día es el país que tiene el nivel per cápita, el ingreso per cápita más bajo de América del Norte, Centro y Sudamérica y de la región del Caribe. Para que ustedes tengan una idea, el per cápita de los 14 países miembros de CARICOM, Antigua Barbuda tiene un per cápita anual de 14.280 euros. Las Bahamas tienen un ingreso per cápita anual de 27.906 euros. Barbados tiene un per cápita anual de 15.006 euros, 15.061 euros por año, es decir, más de $1.000 mensuales. Barbados, Belice tiene un ingreso de 4.255 euros. Dominica tiene 5.953 euros de ingreso per cápita al año en relación con el PIB. Granada tiene 9.003. Guyana tiene un ingreso per cápita de 3.924 euros por año. Guyana tiene un ingreso per cápita de 735 euros per cápita. Jamaica de 4.461 euros, es decir, el PBI per cápita. San Cristóbal y Nieves tienen 15.824 euros de ingreso per cápita, el PIB de su población. San Vicente y las Granadinas, 6.231 euros. Santa Lucía, que yo mencionaba que fue 7 veces francesa y 7 veces inglesa,
tiene un ingreso de 8.947 euros per cápita, Surinam de 5.038 euros, Trinidad y Tobago de 14.262 euros el ingreso per cápita, y Haití, ustedes habrán observado que lo hemos omitido porque el ingreso per cápita de Haití es de 735 euros al año. O sea que en Haití no llega ni siquiera a $1.000 el PBI por año. Yo decía en programas anteriores que el 57% de la población de Haití vive con menos de $1 al año, por día. Y en consecuencia, en esta coyuntura, aunque se han mencionado recientemente algunas iniciativas, el propio Edmond Mulet no pudo dar, cuando le hicieron preguntas en esa entrevista del Listín Diario, no pudo dar a cuáles eran las respuestas a la situación de Haití. Y yo he insistido en programas anteriores que debe convocarse ya a un foro mundial de las Naciones Unidas conjuntamente con la Organización de Estados Americanos, OEA, y por supuesto con la participación de los países miembros de CARICOM, para ahí estudiar y debatir una propuesta en relación con la situación de Haití, porque Haití ha demostrado durante 200 años que no tiene la capacidad de sacar su población de los niveles de pobreza y de pobreza crítica que prevalecen en ese país. Ese país, como lo he dicho anteriormente, con un ingreso per cápita, un PIB de 735 euros al año, señores, es el más pobre de toda la América. Y Haití, la élite haitiana, no ha tenido la capacidad de desarrollar un Estado con capacidad, y valga la redundancia, para organizar ni siquiera los sectores salud y educación. Y de ahí que en Haití haya más de 10.000 ONGs, como lo decía Bill Clinton, que después de la India, el país que más ONGs tiene en el mundo es Haití, y toda la educación y parte de la salud está en manos de fundaciones y de ONGs. En consecuencia, ese foro mundial que nosotros proponemos sobre Haití y que debería en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de los miembros permanentes y de los que tienen un asiento no permanente, como es el caso de República Dominicana, plantear pura y simplemente, aunque haya que modificar la Carta de las Naciones Unidas de 1945, que Haití debe ser un país llevado a un fideicomiso, asumiendo Francia la responsabilidad de la gerencia y administración de Haití. ¿Por qué Francia? Porque Francia fue la autora de la tragedia y de la explotación de esa colonia que, administrada por los franceses, fue la más rica en su época para Francia. Tanto así que Napoleón trató de reconquistarla para restablecer la esclavitud, porque en esos años, cuando se decía creol, significaba un creol ¿de dónde? De Haití, porque era una fuente de hacerse ricos, pero esa élite francesa que ocupaba Haití con la explotación de los haitianos vivía en Nueva Orleans, esa aristocracia, y por eso, cuando la revuelta de Haití, el presidente Thomas Jefferson de los Estados Unidos de América decía: hay que consignar la peste haitiana a la isla de Santo Domingo. En esa época, posesión francesa. No hay otra alternativa, porque no es la élite empresarial de Haití la que va a poder sacar a ese país de la situación en que se encuentra. Durante más de 200 años ha sido incapaz, y por eso cuando Timothy Pickering, que era el secretario de Estado norteamericano, le pidió a Alexander Hamilton que preparara unos lineamientos de la Constitución de Haití, yo le voy a hablar
después de esta pausa, de qué fueron esos lineamientos de esa Constitución. Otra pausa. La Navidad es rica, más de una noche buena se celebra en mi tierra. La Navidad de adentro, la que viene del alma, solo se ve en Quisqueya. Presente todo el tiempo, presente en cada mesa de los dominicanos. La Navidad que empieza un 1 de enero, solo se da en mi tierra. La Navidad que es rica, la que viene del alma, se celebra en mi tierra. Hay diferentes tipos de personas. A unos les gustan las casas grandes, a otros pequeñas. Están los que las prefieren de distintos materiales. ¿Eso es una casa? Hay personas que tienen casas que son empresas. Y existen empresas de todo tipo. Algunos las tienen abiertas 24 horas y otros te llevan a tu casa lo que sea. Hay quienes tienen empresas que también son autos. Hay autos que se parecen a sus dueños. Otros no tanto. Hay personas que tienen autos que salvan vidas y otros con autos que llevan nuestro futuro. No importa el tipo de persona que eres. Sé lo importante que son tus logros para ti. Por eso los cuido como tú. Sigo creciendo y te protejo aún más. Con seguros, mi salud, mi vida, mi auto. ¿Mi auto? Sí, mi auto, mi hogar y también mi empresa. Humanos Seguros, como tú. Agua Planeta Azul, el agua que se bebe en nuestro hogar. Bien amigos, continuamos con eso que acabo de mencionar. Cuando Timothy Pickering, el secretario de Estado norteamericano, le pidió a Alexander Hamilton, porque ellos se cuestionaban si un país de esclavos iba a tener la capacidad de desarrollar lo que en esa época se entendía como un régimen que tuviese un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial. Y fue Alexander Hamilton, el primer secretario del Tesoro norteamericano, que había nacido en San Nevis y se había educado en las Islas Vírgenes, y una familia rica lo envió a estudiar a la Universidad de New York, el que preparó esos lineamientos de una constitución de Haití. ¿Y qué decían esos lineamientos? Que el presidente de Haití tenía que ser un general, el jefe del ejército, que ese general debía elegir a su sucesor y que ese sucesor, en un momento dado, tenía que proclamarse presidente vitalicio de Haití y sobre todo crearse el servicio militar obligatorio en Haití para obligar a los obreros y trabajadores a mantener la producción agrícola, la corvée, como se llamaba, para mantener precisamente a la población trabajando todavía en lo que era una semiesclavitud en la producción agrícola. Por eso tantos presidentes y mandatarios de Haití se proclamaron presidentes vitalicios, hasta llegar el último de ellos a Jean-François Duvalier, electo en 1956 presidente de Haití. En consecuencia, toda esa historia, independientemente de los capítulos de las relaciones bilaterales entre Haití y República Dominicana, hoy obligan a que en el seno de las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, miembros permanentes y asientos no permanentes se aboquen a una discusión, porque Haití no saldrá nunca de la pobreza en que se encuentra y la República Dominicana no tiene la capacidad de recibir la población de Haití. En ese sentido, yo quiero destacar que de acuerdo
con datos precisamente actualizados, Haití tiene 11.123.176 habitantes, independientemente de quienes están viviendo hoy en el exterior. Y sobre todo ya República Dominicana, donde hay una invasión pacífica. Y por otra parte, si ustedes toman de lo que es esa economía de Haití, que la misma tiene una deuda externa total de unos 2.719 millones de dólares, ustedes se dan cuenta de que definitivamente ese país no tiene la capacidad de la situación, de salir de la situación social en que se encuentra. Se ha convertido en un país de migración compulsiva. Y la República Dominicana, con esa predicción que hiciera Edmond Mulet, de que podría haber una poblada a través de la frontera a causa de la desesperación, del hambre, la pobreza que prevalece, la insalubridad en Haití, en cualquier momento podría ocurrir un fenómeno de esa naturaleza. República Dominicana, debemos tener el valor de plantear en el Consejo de Seguridad de la ONU que hay que buscar una solución al país más pobre de América Latina y el Caribe, y esa solución tiene que ser un fideicomiso de Francia, país responsable de la tragedia haitiana, con el tipo de esclavitud y de economía de plantación que desarrolló en el vecino país. No vamos a hablar de relaciones bilaterales entre Haití y República Dominicana, solo repetir lo que han dicho varios presidentes y expresidentes de América Latina sobre lo que es la ocupación pacífica del territorio dominicano por la población haitiana. Emplazamos, pues, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a las Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos, OEA, que aborden en un foro mundial la situación de Haití, porque no queremos una tragedia entre dos países fronterizos, pero las Naciones Unidas tienen que asumir su responsabilidad junto a la OEA en convocar ese foro mundial. Termino este programa, como siempre lo he hecho, con el pensamiento de ese inmortal de la literatura española, Miguel de Unamuno y Hugo, cuando decía en 1936, me duele España. A mí me duele la República Dominicana. Buenas noches, amigos de Reporte Saladín.